Tras un momento de alta tensión, como el que acabo de registrar, es natural que venga la reacción. Aquella noche me retiré a descansar bajo una impresión de triunfo, pero al despertarme comprendí que estaba muy lejos de haber salido del bosque. Es cierto que no podía haber defecto alguno en la coartada que tan repentinamente había concebido. No tenía más que aferrarme a ella. No acertaba a ver cómo de este modo podía establecerse la culpabilidad de Bella, pero sentí la necesidad de andar con pies de plomo. Poirot no se echaría a dormir ante su derrota. De un modo u otro volvería la tortilla contra mí, y lo haría en la forma y el momento en que yo menos lo esperase. Nos reunimos a la mañana siguiente, a la hora del desayuno, como si nada hubiese ocurrido. El buen humor de Poirot era imperturbable. No obstante, creí descubrir en sus maneras una sombra de reserva que era nueva. Después del desayuno, anuncié mi intención de salir a dar un paseo. En los ojos de Poirot apareció un brillo de malicia. Si lo que busca es información, no necesita molestarse. Yo puedo comunicarle todo lo que desea saber. Las hermanas Dulcibela han rescindido su contrato y salido de Coventry para un destino desconocido. ¿Es realmente así, Poirot? Puede creerme, Hastings. He hecho indagaciones esta mañana a primera hora. Después de todo, ¿qué otra cosa esperaba usted? Muy cierto. No podía esperarse otra cosa, dadas las circunstancias. Cenicienta había aprovechado la pequeña ventaja que yo había podido asegurarle, y ciertamente no habría perdido un momento para ponerse fuera del alcance del perseguidor. Esto era lo que yo me había propuesto y proyectado. Sin embargo, me daba cuenta de que me hallaba envuelto en una red de nuevas dificultades. No tenía absolutamente ningún medio de comunicarme con la muchacha, y era de vital importancia que ella conociese la línea de defensa que se me había ocurrido y que yo estaba dispuesto a llevar adelante. Desde luego, era posible que intentase darme noticias suyas de un modo u otro, pero esto me parecía muy improbable. Ella sabía bien el riesgo que correría de que su mensaje fuera interceptado por Poirot, poniéndole de nuevo sobre la pista. Era claro que el único camino que le quedaba era desaparecer enteramente por algún tiempo. Pero entre tanto, ¿qué estaba haciendo Poirot? Le estudié con atención. Mostraba su expresión más inocente y miraba a lo lejos con aire pensativo. Parecía demasiado plácido e indolente para mi tranquilidad. Según mi experiencia de su carácter, cuando menos peligroso parecía, más peligroso resultaba ser. Su quietud me alarmó. Observando la turbación de mis ojos, sonrió beatíficamente. ¿Está usted perplejo, Hastings? ¿Está preguntándose por qué no me lanzo a la persecución? Bien, algo por el estilo. Eso es lo que haría usted si estuviera en mi lugar. Lo comprendo, pero yo no soy de esos que gozan corriendo por un país de arriba abajo para buscar una aguja en un pajar, como dicen ustedes los ingleses. No, deje que Bella Dubin se vaya. Yo sabré encontrarla cuando llegue el momento. Hasta entonces me contento con esperar. Le miré dudando. ¿Se había propuesto lanzarme por una pista falsa? Tenía yo la sensación irritante de que, aún ahora, él era el amo de la situación. La impresión de mi superioridad iba desvaneciéndose gradualmente. Yo me había manejado para que la muchacha pudiese huir y trazado un brillante plan para salvarla de las consecuencias de su arrebato, pero no podía sentirme tranquilo. La perfecta calma de Poirot me alarmaba. Supongo, Poirot, dije, algo avergonzado, que no debo preguntarle cuáles son sus planes. He perdido el derecho de hacerlo. Nada de eso. No son secretos. Volvemos a Francia sin demora. ¿Volvemos? Precisamente.
Volvemos. Usted sabe muy bien que no puede consentir en perder de vista a papá Poirot, ¿verdad? ¿No es así, amigo mío? Pero no hay ninguna dificultad en que se quede en Inglaterra, si así lo desea. Moví la cabeza. Había dado en el clavo. Yo no consentiría en perderle de vista, aunque no podía esperar su confianza después de lo que había ocurrido. Podía aún observar sus acciones. El único peligro para Bella estaba en él. A Giraud y a la policía francesa les era indiferente su existencia. A toda costa tenía que mantenerme cerca de Poirot. Poirot me observó con atención mientras cruzaban por mi mente todas estas reflexiones e hizo una seña afirmativa de satisfacción. Tengo razón, ¿verdad? Y como es usted muy capaz de intentar seguirme bajo algún absurdo disfraz, tal como una barba postiza, que desde luego todo el mundo advertiría, encuentro mucho más preferible que viajemos juntos. Me molestaría de veras que alguien se riese a costa de usted. Muy bien, entonces, pero, para ser sincero, debo advertirle. Lo sé todo esto. Es usted mi enemigo. Sea pues mi enemigo. Esto no me inquieta poco ni mucho. Siendo el juego sincero y a cartas vistas, poco me importa. Tiene usted, en su mayor grado, la pasión inglesa por el juego limpio. Ahora que están satisfechos sus escrúpulos, pongámonos en camino. No hay tiempo que perder. Nuestra estancia en Inglaterra ha sido corta, pero suficiente. Yo sé lo que quería saber. Su tono era ligero, pero leí una amenaza velada en sus palabras. No obstante, empecé a decir, y me detuve. No obstante, como usted lo dice, sin duda, está satisfecho ya con el papel que desempeña. Yo, por mi parte, me preocupo por Jacques Renault. Jacques Renault. Esas palabras me sobresaltaron. Había olvidado por completo aquel aspecto del caso. Jacques Renault, encarcelado y con la sombra de la guillotina encima. Vi entonces, bajo un aspecto más siniestro, el papel que estaba desempeñando. Yo podía salvar a Bella, sí, pero al hacerlo corría el riesgo de enviar a la muerte a un hombre inocente. Con horror aparté de mí aquel pensamiento. Esto era imposible. Sería absuelto ciertamente. Pero volvió aquel frío temor. ¿Y si no lo absolviesen? ¿Qué pasaría entonces? ¿Podía yo tener esto sobre mi conciencia? ¿Acabaría aquello en una alternativa, en una decisión entre Bella o Jacques Renault? Los impulsos de mi corazón eran de salvar a la muchacha que amaba a cualquier precio, contra mí mismo. Pero si el precio había de pagar lo otro, el problema quedaba alterado. ¿Y qué diría la propia muchacha? Recordaba que no había pasado por mis labios palabra alguna sobre la detención de Jacques Renault. Hasta aquel momento, ella ignoraba por completo que su anterior enamorado estaba en la cárcel bajo la acusación de un crimen horrible que no había cometido. ¿Qué haría cuando lo supiera? ¿Permitiría que fuese salvada su vida a costa de la vida de él? Ciertamente no cometería ninguna violencia. Jacques Renault podía ser absuelto y probablemente lo sería sin intervención alguna por su parte. Si era así, muy bien, pero ¿y si no era así? Aquel era el terrible, el incontestable problema. Imaginé que ella no correría el riesgo de verse condenada a la última pena. En su caso, eran muy diferentes las circunstancias del crimen. Ella podía alegar los celos y una
extremada provocación y su juventud y belleza harían mucho en su favor. El hecho de que, por un error trágico, la víctima hubiera sido Renault y no su hijo, no alteraría el motivo del crimen. Pero, en todo caso, por muy benigna que fuese, la sentencia del tribunal significaría un largo periodo de encarcelamiento. No, Bella debía ser protegida y al mismo tiempo Jack debía ser salvado. ¿Cómo podía hacerse esto? Yo no lo veía con claridad, pero puse mi confianza en Poirot. Él sí lo sabía. Pasara lo que pasara, él se arreglaría para salvar a un inocente. Encontraría algún pretexto distinto del verdadero. Esto podría ser difícil, pero de un modo u otro, él se arreglaría para conseguirlo. Y con Bella libre de toda sospecha y Jack Renault absuelto, todo acabaría satisfactoriamente. Así me lo repetía yo a mí mismo, pero en el fondo de mi corazón continuaba la fría sensación de temor. Capítulo 23. Surgen dificultades.